Vamos a realizar la práctica número 13, que es un levantamiento por el método de las diagonales. Con este método podemos obtener el área y los ángulos de un polígono. Entonces tengo este siguiente polígono y bueno, vamos a realizar su levantamiento. Vamos a comenzar como si estuviéramos simulando el trabajo de campo. Entonces, para esto necesitamos llenar el siguiente cuadro. Este cuadro que observamos aquí lo vamos a realizar en nuestra libreta de campo, lo vamos a anotar en nuestras páginas, ya sea en una libreta de tránsito, una libreta de nivel. Vamos a realizar este cuadro para tomar los datos de nuestro polígono. Entonces, en el cuadro nosotros tenemos estación, punto visado, ida, regreso y promedio. Vamos a comenzar a anotar nuestros datos de nuestro polígono. Vamos a comenzar con la primera estación, que sería con el vértice 0. Y nuestro punto visado sería el vértice 1. Tomamos la primera distancia, que sería de ida. Recuerden que en campo debemos tomar las medidas dos veces, una colocándonos en 0 desde este vértice y después volvemos a medir colocándonos en 0 desde este vértice. Entonces yo aquí ya tengo las distancias, pero voy a simular que tomo la medida dos veces. Entonces voy a suponer que de ida me midió 14.20 y que de regreso me midió 14.18. y tenemos que sacar el promedio. Después vamos con el siguiente segmento y vamos a poner la estación 1 y el punto visado 2. De igual forma estoy simulando que hago el levantamiento, tomo la medida la primera vez de aquí hacia acá y voy a decir que midió 9.72 y que de regreso, o sea de aquí hacia acá, midió 9.70 y después sacamos el promedio y así sucesivamente con los demás segmentos. Bien, una vez que hemos obtenido los promedios, lo que sigue es, en campo debemos elegir uno de los vértices para trazar nuestras diagonales. Yo voy a elegir el vértice 0, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los otros vértices para trazar sus diagonales. Una vez que he formado mis diagonales, lo que sigue es tomar las distancias de cada una de ellas. Bien, ya que tomé las distancias, voy a anotar, bueno, yo aquí ya las medí, pero estas las vamos a medir en campo y tal y como lo hicimos de este lado, tenemos que anotar la estación donde inicia la diagonal, que en este caso inicia en 0, y vamos a anotar la primera diagonal, que sería de 0 a 3, la estación en 0 y al vértice 3. Vamos a anotar su primera distancia, la distancia de ida, y yo voy a suponer que de ida me midió 15.50 y que de regreso me midió 15.49, por decir algo. Y ahora vamos con la otra diagonal, que es de 0 a 2 y vamos a decir que me midió de ida me midió 17.3 y de regreso me midió 17.33 y pues saco promedios. Bueno, estas distancias con los promedios con los que tenemos aquí son las distancias con las que voy a trabajar
para, bueno, lo que es en la parte de gabinete. Todos los cálculos que se tienen que hacer se van a basar en estas distancias. Bien, vamos al trabajo de gabinete. Para este ejemplo, yo voy a utilizar las distancias originales que medí desde mi regla. Explicaba hace unos momentos que en campo se debe de llenar este cuadro de aquí y que con las distancias que vamos a trabajar en gabinete pues van a ser estas, pero para este ejemplo yo me voy a quedar con las distancias originales. Bien, entonces para el trabajo del gabinete nosotros vamos a necesitar utilizar estas fórmulas que vemos aquí. Estas tres fórmulas de aquí nos permiten sacar los ángulos de mi polígono. Esta de aquí me permite sacar la superficie o el área. Y bueno, aquí tengo los datos. A, B y C son catetos de un triángulo. Y el ángulo A, perdón, es un ángulo ubicado frente al cateto A. B es un ángulo ubicado frente al cateto B. Y C es un ángulo ubicado frente al cateto C. Teniendo esto en cuenta, aquí necesito enumerar los triángulos que resultaron de mi polígono. Entonces yo voy a decir que este va a ser el triángulo 1, este va a ser el triángulo 2 y este va a ser el triángulo 3. De aquí lo que sigue es que voy a ir calculando la superficie y el área de cada uno de estos triángulos. Una vez que los separamos, vamos a comenzar pues a calcular cada triángulo de forma individual. Entonces, si se fijan, yo aquí en esta hoja dibujé el triángulo número 1 nuevamente con sus respectivas medidas de 15.5, de 11.61 y de 9.53. Más pequeño, lo hice representativo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar con nuestro... Y como primer paso nosotros necesitamos definir quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C de nuestro triángulo. Aquí pues nosotros podemos tomar cualquiera. Y bueno, yo voy a decir que este va a ser A. A va a ser este cateto. Y si este cateto es A, quiere decir que el ángulo A sería el que está frente al cateto A. Este sería el ángulo A. El B, de igual forma, voy a elegir el B. Yo voy a decir que este va a ser el cateto B. Les comento, pues puede ser el que sea. Este va a ser el cateto B. Si este es el cateto B, quiere decir que el ángulo que está frente a este cateto sería este que está aquí. ¿Sí? Recuerden que si este es el cateto B, el ángulo que queda enfrente sería el B. Entonces este sería el ángulo B. Y por último, tengo que elegir el cateto C. Bueno, pues ya nada más queda este cateto de aquí y este sería el cateto C. Por lo tanto, el ángulo que queda frente al cateto C sería este de aquí. Y este sería el ángulo C. Ya que definí quién va a ser el cateto A, quién va a ser el cateto B, quién va a ser el cateto C, lo anoto. De aquí lo que sigue es calcular P, o sea, esta de aquí, con esta fórmula. Para calcular P necesitamos sumar los valores de A, B y C, y lo vamos a hacer. Entonces, seguimos la fórmula, sumamos los valores. Yo tengo que 15.5 más 9.53 más 11.61 es igual a esta cantidad. Y esto lo voy a dividir entre 2, según nos marca nuestra formulita. Lo cual quiere decir que tengo un P de 18.32. Miren, aquí me gusta comenzar guardando nuestros datos. Como yo voy a estar necesitando mucho este dato, el dato de P, lo voy a guardar. ¿Cómo guardo este dato? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero,
para utilizar nuestra calculadora como primer paso necesitamos corroborar que esta no tenga otros datos guardados, y para limpiarla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar Shift y luego aquí donde dice Clear o Mute y nos va a aparecer esta pantalla. Vamos a oprimir 3, el botón 3, y le damos igual. Aquí ya hemos limpiado nuestra calculadora. Ahora sí vamos a guardar nuevos datos. Yo quiero guardar este valor de P, entonces lo que voy a hacer es escribir el valor que quiero guardar, 18.32, y voy a hacer lo siguiente. Voy a oprimir Shift y luego aquí esta tecla que se llama Stop, y tengo que elegir una letra. Yo voy a elegir la letra F para guardarla. Entonces, si se fijan, esto ya se guardó como F. Lo voy a poner aquí que esto lo guarde como la letra F. Estos son tips para agilizar su trabajo. Cuando ustedes necesiten utilizar este valor, simplemente escriben, activan la letra alfa. ¿Cómo lo hacen? Perdón, la letra F. ¿Cómo lo van a hacer? Oprimiendo alfa y la letra. Y ya pueden multiplicarlo por lo que ustedes quieran. Y les va a hacer la multiplicación directo. O si simplemente quieren recordar el valor, oprimen alfa, F, y les va a salir el valor que guardaron. Bien, ustedes ya guardaron P. Ahora vamos a obtener los valores de P menos A, P menos B y P menos C, porque los vamos a ocupar para sacar el ángulo A, que es este de aquí. Entonces voy a continuar. Yo tengo que P menos A voy a sacar su valor, y miren, como ya estoy guardando datos, voy a hacer lo siguiente: alfa, F, activo para obtener este valor de P, menos el valor de A, así ya voy anotando menos, 15.5, y esto me da un valor de 2.82. Voy con el que sigue, que es el de B, 9.53, y esto me da un valor de 8.79. Y ahora voy con el de C, y esto me va a dar un valor de menos 11.61, y me da un valor de 6.71. Bien, de igual forma voy a guardar estos tres valores en mi calculadora. A P menos A lo voy a guardar como A, y hago lo mismo, escribo el valor que quiero guardar, 2.82, y Shift, Stop, y lo voy a guardar en A. Listo, ya quedó guardado, de tal forma que si activo alfa A, ya me guardó el valor. Ahora hago lo mismo con los demás. Lo voy a guardar como B. Entonces anoto el valor 8.79 y Shift, Stop y B. Vamos a activar el B. Bien, ya me guardó el siguiente valor, y el último lo voy a guardar como C. Entonces hago lo mismo, anoto 6.71, Shift, Stop, C, y ya quedó guardado mi valor. Bien, entonces vamos a comenzar a sacar el ángulo A. Vamos a necesitar esta fórmula de aquí, y comenzamos escribiendo. La fórmula nos dice que necesitamos P menos B, va a ser raíz de P menos B, que es 8.79, por P menos C, 6.71, entre P, que es 18.32, y esto por P menos A, que es 2.82. Vamos sacando este resultado en nuestra calculadora. Como nosotros ya guardamos los datos, es más sencillo. ¿Qué hago? Por ejemplo, me pide P menos B, que yo lo guardé como B, alfa B, por P menos C, que yo lo guardé como alfa C, y ya tengo el resultado. Me va a dar toda esta cantidad.
Muy bien, aquí lo anotamos y lo mismo hacemos con este de abajo que nos pide multiplicar P por P menos A. Entonces multiplico alfa F, que yo así guardé P, por P menos A, que lo guardé como A. Esto me da igual a esta cantidad. Y bueno, ya de aquí pues simplemente hago esta división. Bien, ya que llegué a esta parte, simplemente pues saco la raíz de esta cantidad. Entonces tengo 1.141660085 y obteniendo su raíz me dice que es igual a esta cantidad que aparece aquí. Y bueno, pues aquí ya anoté mi cantidad. Bien, ¿cómo puedo pasar de este punto, de toda esta raíz, hasta este resultado? Lo podemos hacer con nuestra calculadora, ahorrándonos todo esto que anotamos. Y escribimos raíz, abrimos paréntesis y volvemos a abrir otro paréntesis. Escribimos los valores que necesitamos, que es P menos B, que lo guardamos como B, alfa B, por P menos C, que lo guardamos como C, alfa C. Cerramos eso entre, abro paréntesis otra vez para escribir la parte de aquí, P, que lo guardé como F, alfa F, por P menos A, que lo guardé como alfa A. Cierro paréntesis de este y cierro paréntesis. Este paréntesis es el general, ¿sí? De este de aquí. Entonces, recuerden que cuando nosotros hacemos fracciones, tenemos que indicarle a la fracción todo lo que está, siempre que hacemos raíces, tenemos que indicarle a la raíz todo lo que está dentro de ella. Entonces, este paréntesis que abre aquí y que cierra hasta acá me indica todo lo que está dentro de la raíz. Y bueno, ya que realicé esto, le doy igual y me brinco directo a este paso. Lo puedo hacer con esta calculadora o, por ejemplo, es más fácil con esta que les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, en este modelo de calculadora, es más sencillo. Aquí también guardé estos valores y, por ejemplo, aquí pongo raíz y también puedo poner esto y ya me lo marca de esta forma. Entonces simplemente pongo alfa, P menos B, que es alfa B, por P menos C, que es alfa C, entre P, que lo guardé como F, alfa F, por P menos A, que lo guardé como alfa A. Y miren, esto es más gráfico que la calculadora de acá, es la diferencia entre una calculadora y otra. Entonces esto también le voy a dar igual y pues me da lo mismo que acá, nada más que pues es más gráfico de observar en esta calculadora que en esta, pero ambas hacen lo mismo. Bien, entonces vamos a comenzar a despejar. Yo necesito dejarla a solita. Para esto voy a agarrar la tangente y la voy a pasar del otro lado de la igualdad. Entonces al pasarla del otro lado de la igualdad tendría un medio de A, que sería igual a esta tangente, bueno, de este lado es tangente, y al pasarla del otro lado pasaría como tangente a la menos 1 de todo este numerillo que tenemos aquí. Entonces lo voy a anotar, 1.068 tangente de todo esto. Y de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a sacar el resultado. Voy a tener que, para poner tangente a la menos 1, voy a oprimir Shift y Tan. Y ya me da tangente a la menos 1. Abro paréntesis y escribo todos estos números. Y me da este resultado. Entonces voy a escribir un medio de A es igual a todo esto de aquí, conservando todos los decimales. Ahora
este 1/2 lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Si aquí es 1/2, del otro lado pasaría como 2. Entonces tendría A es igual a, aquí estamos, tenemos una fracción, por lo tanto pasaría acá como multiplicación. Entonces tendríamos 2 por toda esta cantidad. Aquí ya lo tengo puesto, entonces lo multiplico por 2 y me da que A es igual a toda esta cantidad. Esto que está aquí de una vez lo voy a pasar a grados, minutos y segundos oprimiendo este botón. Y aquí tendría que el ángulo A es de 93 grados con 47 minutos con 33.35 segundos. Y este sería mi resultado. Este sería mi resultado. Yo ya tendría el ángulo A. Ya lo habría sacado. Solamente me falta sacar el ángulo B y el ángulo C. Bien, entonces una vez que tenemos el ángulo A, vamos a obtener el ángulo B y el ángulo C con estas dos fórmulas. Bien, entonces con los datos que aquí tenemos vamos a comenzar a realizar nuestros cálculos. Tenemos que tangente de 1/2 de B es igual a raíz de P menos A, que es 2.82, por P menos C, que es 6.71, todo esto entre P, que es 18.32, por P menos B, que es 8.79. Entonces, vamos a realizar todos estos cálculos. Con ayuda de mi calculadora voy a obtener el resultado directo de toda esta raíz y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerden que nosotros en la calculadora ya guardamos estos datos. Entonces abro lo que es la raíz, abro paréntesis de lo que va a incluir dentro de la raíz y abro otro paréntesis para decirle que voy a hacer esta multiplicación. Entonces sería P menos A, que lo guardé como alfa A, por P menos C, que lo guardé como alfa C. Cierro paréntesis, entre, si se fijan este sigue abierto, y voy ahora a abrir un paréntesis para hacer esta multiplicación, que sería P alfa F por P menos B, que sería alfa B. Cierro paréntesis de esta multiplicación y cierro el paréntesis general. Doy igual y obtengo que mi raíz va a ser igual a tangente a la 1/2 de B igual a 0.342790393. ¿Sí? Pasé de todo esto a este paso de aquí. Ok, continúo. Necesito hacer el despeje. Esta tangente de aquí la necesito pasar al otro lado de la igualdad. Entonces, si aquí es tangente, va a pasar del otro lado como tangente a la menos 1. Entonces yo tendría 1/2 de B es igual a tangente a la menos 1 de toda esta cantidad. Muy bien. Y en mi calculadora, sin borrar estos datos, voy a escribir shift tan, y me puso tangente, abro paréntesis y escribo ans de respuesta o de answer y cierro el paréntesis. Y me va a sacar la tangente, que es igual a 1/2 de B igual a, pues todo esto, 18.9212215. Listo. Ahora este 1/2 de aquí lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad y va a pasar como un 2. Entonces quedaría como B igual a
2 por toda esta cantidad, que es 18 punto, y bueno, todo lo que nos salió. Entonces, con esto que ya tengo aquí en mi calculadora, simplemente doy por 2. Y me da mi resultado. Esto ya directamente lo voy a pasar a grados, minutos y segundos, oprimiendo esta tecla de aquí. Y listo, yo tengo que B es igual a 37 grados, 50 minutos y 32.8 segundos. Y este sería el resultado. Hagamos ahora el ángulo C. Aquí hicimos el ángulo B, ya lo obtuvimos, y de este lado vamos a obtener el ángulo C. Bien, entonces vamos a seguir esta fórmula de aquí. Si se fijan, las fórmulas van cambiando dependiendo del ángulo que queramos obtener. Anotamos nuestra fórmula, que sería tangente de 1/2 de C igual a, abro mi raíz y escribo P menos A es 2.82 por P menos B, que es 8.79, entre P, que es 18.32, por P menos C, que es 6.71. Bien, entonces de igual forma voy a sacar directamente el resultado de esta operación con mi calculadora. Activo mi raíz, abro el paréntesis que va a indicar todo lo que va a estar dentro de la operación, y después abro otro paréntesis para indicarle esta multiplicación. Entonces es P menos A, nosotros lo dimos de alta como como A, por P menos B, que lo dimos de alta como B en nuestra calculadora. Cerramos paréntesis para indicar que ya esta multiplicación. Entre, abrimos paréntesis, P, que es F, por P menos C, que es C en nuestra calculadora. Cerramos paréntesis para indicar esta multiplicación y volvemos a cerrar el paréntesis que indica que ya cerramos toda la raíz. Damos igual y obtenemos nuestra raíz. Yo voy a tener que tangente de 1/2 de C es igual a todos estos datos, que es, ay, qué mal ser zurda, que es, bien, ya tengo todo mi resultado, que lo saqué de aquí de la calculadora. Ahora voy a continuar. Recuerden que este tangente lo tengo que pasar del otro lado como tangente a la menos 1. Entonces tendría 1/2 de C es igual a tangente a la menos 1 de toda esta cantidad. Y lo anoto. Y bueno, sin borrar lo que hicimos aquí, vamos a sacar tangente a la menos 1 de esto. Entonces sería shift tan, abro paréntesis y escribo de answer o respuesta. Entonces lo escribo, cierro paréntesis y doy igual. Esto me da igual a 24. 1/2 de C es igual a 24. Igual a todos estos decimales. Bien, de aquí tenemos que pasar 1/2 del otro lado de la igualdad para dejarla C solita. Aquí hay 1/2 y por lo tanto al pasarlo del otro lado lo pasaría como multiplicación. Entonces sería C igual a 2 por todo esto. Y aquí lo multiplico por 2. Igual. Y bueno, ya de aquí ya tendría mi ángulo. Simplemente aprieto esta tecla de aquí para pasarlo a grados, minutos y segundos, que sería igual a, bien, aquí ya tengo mi ángulo C, que son 48 grados, 28 segundos y 53.85 segundos. Bien, ahora que sacamos los ángulos, vamos a obtener, ahora es necesario obtener el área de nuestro triángulo. Bien, para eso vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Y bueno, de igual forma aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces voy a comenzar a escribir la fórmula. Tengo que el área es igual a raíz de P, que es
18.32, todo esto por P menos A, que es 2.82, por P menos B, que es 8.79, por P menos C, que es 6.71. Entonces, bueno, todo esto está dentro de la raíz y lo que hacemos es escribir la superficie va a ser igual a, voy a utilizar mi calculadora y bueno, como les comento, como ya tenemos guardadas todas estas cantidades, lo que hacemos es oprimir aquí el botón de raíz, abrimos paréntesis y simplemente introducimos todos los valores. Al final es una multiplicación que sería P, nosotros lo guardamos como alfa F, por P menos A, que lo guardamos como alfa A, por P menos B, que lo guardamos como pues B, por P menos C, que lo guardamos como pues C. Y cerramos paréntesis para indicar que toda esta multiplicación o todo esto va a estar dentro de la raíz. Damos igual y obtenemos directamente nuestra superficie. Esta sería la superficie de nuestro triángulo, o sea, de este triángulo de aquí. Nosotros al triángulo 1 ya le calculamos los ángulos y la superficie. Bien, vamos entonces a el triángulo número 2. Aquí yo ya elaboré un dibujo que va a representar a lo que es el triángulo 2 con sus respectivas medidas, 15, 17 y 12, y bueno, nombrar cada uno de los vértices. Entonces vamos a comenzar a definir. Necesito definir cuál va a ser A, B y C de mi triángulo. Entonces, bueno, necesito definir A, B y C. Entonces, yo les comento, ustedes pueden elegir cualquiera. Yo voy a elegir este como A. Y si este es A, este sería el ángulo A. Recuerden que los ángulos están frente a su cateto. Después vamos a elegir este otro. Voy a elegir voy a elegir este como B. Les comento, es indiferente, pueden elegir este y así. Elijo este como B y por lo tanto el ángulo B sería este porque está enfrente del cateto B. El ángulo B sería este. Y ya por último voy a decir que este cateto sería el cateto C y el ángulo C, recuerden que va a estar enfrente al cateto C, por lo tanto pues este sería el ángulo C y aquí lo voy a poner. Entonces nada más comienzo a llenar estos datos de aquí. Bien, ahora tenemos que obtener P menos A, P menos B y P menos C para utilizarlo en esta fórmula que nos va a ayudar a calcular el ángulo de A. Para esto necesito obtener primero P. P dijimos que era la suma de A más B más C y dividir entre 2. Y lo hago aquí directamente en mi calculadora. 12.6 más 15.5 más 17.3 igual a 45.4. Bien, ya lo tengo. Dividido entre 2, me faltó esto entre 2 y tengo que borrar aquí, déjenme ver, que aquí cometí un errorcito. Se borra aquí y tengo que esto es igual a que P va a ser igual a 22.7. P es igual a 22.7. Entonces con el valor de P voy a obtener el valor de P menos A, P menos B y P menos C. En esta parte vamos a hacer algo muy importante, que es limpiar nuestra calculadora para volver a guardar los datos nuevos. Recuerden que nosotros ya teníamos datos guardados del triángulo 1 y ahora necesito volver a guardar nuevos datos para el triángulo 2. Entonces
Antes de comenzar a guardar datos en nuestra calculadora hay que limpiarla, y para esto vamos a oprimir Shift y luego aquí en Mode o Clear, y vamos a oprimir la opción 3 oprimiendo la tecla 3 y damos igual y volvemos a dar igual, y ya tenemos nuestra calculadora limpia, de tal forma que si yo escribo alfa A ya no me va a aparecer el dato que guardé anteriormente. La calculadora está limpia. Voy a empezar a guardar mi primer dato, que va a ser P, y le voy a dar el mismo nombre. P lo voy a guardar como F. Entonces anoto la cantidad 22.7 y comienzo a guardarla. Shift, Stop, F. Ya se guardó como F. Cuando me aparece la flecha quiere decir que ya está guardado como F. Ahora sí, utilizando esta nueva cantidad que acabo de guardar, voy a comenzar a sacar estas de aquí. Entonces tengo F. Y de igual forma voy a ir guardándolos, hay que darles nombre. A este le voy a dar nombre de A este de B y a este de C. Y volvemos a guardar. Vamos a comenzar a hacer este procedimiento obteniendo el ángulo A. Si tú quieres puedes pausar el video y hacer todos estos cálculos y nada más adelantarlo para corroborar que te dé lo mismo. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a obtener el ángulo A utilizando la fórmula de aquí. P menos B, que es 7.2 por P menos C Ok, de aquí voy a comenzar a utilizar mi calculadora. Activo mi raíz, abro paréntesis y vuelvo a abrir otro paréntesis para indicarle la multiplicación de arriba, que es P menos B por P menos C. Cierro paréntesis entre P, que sería, abro paréntesis y así, P menos A, y cierro paréntesis. Entonces yo tengo que mi resultado sería ahora hay que pasar, recuerden, esto lo vamos a pasar del otro lado, el tangente, y pasaría como, aquí me faltó el A. Pasaría como entonces, sin borrar lo que tenemos aquí, escribimos, abrimos paréntesis, ANS, y damos igual. Esto es igual a 1/2 de A, igual a 22.38201134. Después voy a colocar A igual a de aquí pasa multiplicándose, tendría que 2 por todo esto de aquí, aquí le pongo por 2 y de una vez lo cambio a grados, minutos y segundos. A va a ser igual a 44 grados, 45 minutos, 50 y
ya tengo el resultado de A. Bien, en esta parte vamos a sacar el ángulo B y el ángulo C. Tomando en cuenta el acomodo de los catetos, por tu cuenta obtén lo que es el ángulo A, B y C del siguiente triángulo. Pausa el video para que hagas tus operaciones necesarias y una vez que termines, observa el resultado final y compáralo con tus resultados. Se te va a dejar lo que son las cuentas y el procedimiento para que puedas comparar con los resultados con los que tú llegaste. Una vez que obtuvimos cada uno de nuestros tres ángulos en cada uno de los triángulos, lo que vamos a hacer es obtener los ángulos de lo que es nuestro polígono. Nuestro polígono, si se fijan, tiene en el vértice 0 está compuesto por tres ángulos diferentes, los cuales nosotros los necesitamos sumar para obtener la medida del ángulo del vértice 0. Entonces, para saber cuánto mide el ángulo del vértice 0, todo este ángulo, necesitamos sumar tres ángulos que calculamos. ¿Cuáles serían esos ángulos? Bueno, en este caso el ángulo B del triángulo 1, el ángulo A del triángulo 2 y el ángulo A del triángulo 3 se componen lo que es el ángulo del vértice 0. Entonces sumaríamos tres ángulos. ¿Cuáles serían? Sumaríamos el ángulo B del triángulo 1 más el ángulo A del triángulo 2 más el ángulo A del triángulo 3. Hacemos la respectiva suma de esos tres ángulos y obtenemos el siguiente resultado. Bien, ya obtuvimos nuestra medida del ángulo 0, que es todo esto de aquí. Mide 116 grados, 47 minutos, 15.77 segundos. Y recuerda dónde lo sacamos, sumando este más este más este. Bien, ahora vamos con el ángulo 3. El ángulo 3, bueno, si el ángulo del vértice 3 se compone
por estos dos ángulos. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a sumar? Aquí el ángulo C del triángulo 1 y el ángulo C del triángulo 2 coinciden en el vértice 3. Aquí lo podemos observar. Entonces, sumamos estos dos. Sumaríamos el ángulo C del triángulo 1 más el ángulo C del triángulo 2, lo que nos daría un resultado de 123 grados, 34 minutos y 25.04 segundos. Esa sería la medida de nuestro ángulo 3, de todo este ángulo. Ahora vamos con el ángulo número 2. Necesitamos conocer cuál es la medida de todo este ángulo. Para esto necesitamos sumar dos ángulos, que serían ¿cuáles? El ángulo B del triángulo 2 y el ángulo C del triángulo 3. Entonces sería sumar el ángulo B del triángulo 2 más el triángulo C de lo que es el triángulo 3. Aquí. El ángulo C del triángulo 3. Y eso nos daría un resultado de 115 grados, 11 minutos y 15.94 segundos. Bien, una vez que tenemos, voy a borrar aquí, porque pensaba sacar un total, pero bueno, voy a borrarlo. Una vez que tenemos estos tres ángulos, nosotros necesitamos conformar nuestra tabla de resultados. Si ustedes observan aquí, estoy colocando la medida de cada uno de los ángulos de mi polígono. El ángulo 0, que es este que está aquí, recuerden que lo obtuvimos de la suma de estos tres ángulos y lo colocamos de este lado. Vamos a poner la medida del del ángulo 1. Ángulo 1, que es este que está aquí, es nuestro ángulo 1, y recuerda que ese ángulo 1 sale del triángulo número 3, el cual es el ángulo B del triángulo 3, y aquí lo ponemos, son 90 grados, 39 minutos, 29.89. Aquí se pone. Vamos con el número 2. El número 2 nosotros lo calculamos. Entonces, el 2, recuerda que según nuestros cálculos, el ángulo 2, aquí lo tenemos, el 2 nos dio una medida de 115 grados, 11 minutos y 15.94, el cual pues salió de la suma de este ángulo más este ángulo. Y aquí ponemos nuestro resultado. El ángulo 3 sale de la suma de estos dos ángulos, los cuales provienen de, nosotros ya lo sacamos, aquí está, ángulo 3 es igual a la suma del ángulo C, que pertenece al triángulo 1, más la suma del ángulo C, que pertenece al triángulo 2, y nos dio un resultado de 123 grados, 34 minutos y 25.04 segundos. Aquí está el ángulo 3. Ahora falta el ángulo 4. El ángulo 4 es este de aquí y lo obtenemos de el triángulo 1, de lo que es el ángulo A, y aquí no lo marcan. El ángulo A tuvo una medida de 93 grados, 47 minutos, 33.35 segundos. Si nosotros hacemos la comprobación y sumamos todos estos ángulos, nos da una sumatoria de 539 grados, 59 minutos y 59.99 segundos. La ventaja de este método es que al sacar los ángulos es de forma muy precisa. Incluso si ustedes suman estos tres ángulos en cada uno de los triángulos, la suma les va a dar 180 o muy acercado. Y lo mismo nos sucede de este lado, entonces no necesitamos compensar nada. Ahora bien, ya lo último que quedaría es obtener la superficie, o sea, el área de todo nuestro polígono. Y para esto, nosotros vamos a sumar la superficie de cada uno de nuestros triángulos. Anotamos la superficie de cada uno de nuestros triángulos y realizamos la suma, la cual nos dio esta cantidad,
y decidimos redondearla o truncar los decimales y dejar que nuestro resultado fuera de 218.62 centímetros cuadrados. Bien, hasta aquí se termina lo que es este método.